Una semana estuvo casi en vilo el país y también el gobierno por la cuestión de una medida adoptada por la gente de Gendarmería y Prefectura Naval Argentina vinculada con un tema salarial. La pregunta es, Albino, ¿por qué nosotros nos vamos a meter en ese tema? Nos vamos a meter en ese tema porque naturalmente esta protesta, digamos, que se generó en el ámbito nacional, justamente por lo que vos decías, involucra a dos fuerzas nacionales, se trasladó al ámbito de la provincia de Buenos Aires, reflotando una vieja discusión en relación a la manera en la que trabaja la policía de la provincia de Buenos Aires, los integrantes del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Hay demandas de todo tipo y muchas que son viejísimas sobre la necesidad de conformar una especie de sindicato. Sí, para discutir. es como un tabú, ¿no? Es como que nadie quiere meterse en ese tema. Incluso suena como casi a un reclamo de la derecha. Exactamente, puede ser, sí, bueno, lo cierto es que hubo reclamos en la provincia de Buenos Aires, concretamente algunos dicen que se aprovecharon esta situación generada en el ámbito de la nación para discutir cuestiones no que tengan que ver con aquello, o en todo caso no levantar la bandera de defensa de los reclamos de prefectura ni de gendarmería, sino las propias, y fueron puntualmente al Ministerio de Seguridad, algunos representantes de la policía, a decir, bueno señores, se terminó, queremos un sueldo mínimo garantizado de bolsillo que sea relativamente digno, y lo mismo ocurrió con delegados ayer en la provincia de Buenos Aires del servicio penitenciario reclamando un mínimo garantizado de 7.000 pesos o algo por el estilo. Ciertamente la Fuerza de Seguridad en la provincia de Buenos Aires es una deuda pendiente y un reclamo viejo. Y un legislador en el ámbito de la legislatura, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se animó a esto que vos decías. Parece un tema tabú del que nadie habla. ¿Por qué no discutir la sindicalización de las fuerzas de seguridad? Él es Marcelo Díaz, el titular del bloque del Frente Amplio Progresista, que tiene la gentileza de visitarnos. Marcelo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir a usted, diputado. Bueno, usted tiró esta propuesta. A ver, ¿de qué se trata lo que usted propone en este sentido? En primer lugar, te digo que tiene como 90 días, hace que le he tirado mucho antes de que existiese el conflicto actual que vale hoy aclararlo, está porque no es una presentación en función de esto, no es una presentación en función de este tema puntual, en lo cual nosotros vemos para el análisis puntual de la prefectura y la gendarmería, es decir, que lo que ha existido no es que, digamos, el kirchnerismo parece que quisiera tener su Semana Santa, digamos, cuando uno vivió esos eventos, digamos, se da cuenta que no hay nada peor que tener una circunstancia de estas, sino que simplemente es un reclamo salarial, digamos, no empieza y termina ahí. Nosotros en el orden nacional, el bloque del FAP ha presentado ahora un proyecto de sindicalización de la Fuerza de Seguridad, porque cuando se inició la democracia se desmilitarizaron las fuerzas respecto de su conducción militar propiamente dicha. Entonces entendemos lógico el planteo de la sindicalización dentro de la normativa establecida por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cuál es esa normativa? Básicamente el derecho de huelga, digamos. Claro. Prestan un servicio esencial de cuidado de la ciudadanía que obviamente no se puede, digamos, dejar de prestar bajo ninguna circunstancia. Digamos, y hay otras cosas más que sería... pero el fundamento central de la discusión es que a este reclamo de salarios y de condiciones laborales también, porque muchas veces plantear de tener el equipamiento adecuado, no tener patrulleros que son espantapájaros, digamos, cuando lo quieren poner en marcha no anda, digamos, está parado ahí y después, no sé, lo llevarán con una grúa a otro lado, implica, digamos, las condiciones laborales en que los efectivos de la Fuerza de Seguridad... Agravada creo por yo lo que hay una, digamos, ¿no? hay una estigmatización que hemos heredado de la democracia, todas las generaciones de la democracia, que quizás nos impiden ver necesariamente la necesidad, valga la redundancia, de contar con mejor policía. No es tanto la cantidad de efectivos, sino con mejor policía, bien remunerada y bien capacitada. Díaz, ¿no? ¿Y cómo se compatibiliza el hecho de un sindicato o una eventual organización gremial con la postura o la característica de jerárquica y además de organización que debe respetar los mandos, que es cualquiera de las fuerzas de seguridad? Mira, en las fuerzas de seguridad se da un caso puesto en el ejemplo extremo. Te diría que las organizaciones ejecutivas no son democráticas.
el Parlamento es democrático. Vos en una organización ejecutiva tenés el director, el gobernador, es decir, el departamento ejecutivo, el que manda es el gobernador, el resto no es una asamblea deliberativa. Obviamente que en una fuerza de seguridad es donde más claro está el ejemplo de funcionamiento por la característica de la especialidad que tienen que desarrollar. Tiene que haber una férrea conducción, una unidad de mando y todas estas cuestiones mucho más potenciadas. Pero las organizaciones ejecutivas, aún estando en democracia, no son democracia. En una empresa, el presidente de la empresa manda, el gerente manda, el subgerente toma las instrucciones del gerente. Digamos, hay una escala jerárquica Diputado, ¿se podría dar la situación de que se siente un comisario general con 2 cabos que son los delegados a discutir cuestiones salariales? ¿Eso se podría llegar a dar? Digamos, ¿eso está contemplado? Primero que la fuerza nosotros compartimos que la conduce un civil y es el ministro de Seguridad el que está adelante, que una comisión que estará integrada por la propia fuerza y por representantes elegidos discutirá condiciones laborales como cuando las discuten tanto para un director de planta como para un empleado que recién se inicia. Es muy la teoría de lo que usted plantea. Obviamente con algunas restricciones, digamos, sí, ¿no? Que hacen a la... No es que esto sería exactamente igual pero impedirles eso va en contra del artículo 14 bis de la Constitución. La sensación, ¿no?, que uno tiene, diputado, es que si perdón por la postura, no, digamos, por favor, sí, póngase cómodo. La sensación que uno tiene es que si en este caso la policía, ciertamente por el servicio que brinda, no puede, digamos, ejecutar una medida de fuerza y demás, casi como que no tiene mucha herramienta de presión como para sentarse a la mesa de negociación. Eso pasa con los gremios chicos. Vos discutís salarios y si te para un gremio grande que sabés que impacta, por ahí le prestás un poco más de atención. Ahora, el gremio en el que son pocos, no se nota mucho más la medida de fuerza, por ahí no consigue mucho. Básicamente el fondo de mi pregunta es, ¿tiene sentido avanzar con la sindicalización aún con esta restricción, digamos? Sí, yo creo que sí, porque también está en la conducta del empleador. Obviamente que el empleador, su obligación ética y de funcionamiento es tomar el reclamo y ver la legitimación o no de ese reclamo, para ver en qué medida puede ser satisfecho, digamos, ¿no? Es decir, el derecho de huelga es una herramienta constitucional que se le da al sector del trabajo a los efectos de garantizar la legítima defensa de sus derechos. En este caso puntual, las recomendaciones internacionales y que se aplican en otros países, pasa que la Argentina no es muy afecta a las normas de la OIT, digamos, en materia de democratización sindical, sobre todo desde el gobierno peronista, establecen algunas restricciones para estos casos, digamos, ¿no? Lo cual, digamos, no atenta contra alguna posibilidad de sindicalización que legítimamente tienen derecho estos sectores, ¿no? Hablando de algunos reclamos de los sectores, ¿usted no cree que puede eventualmente existir la posibilidad de que se traslade este reclamo, que es cierto que estuvo sobredimensionado por causas, por amparos que presentaron algunos prefectos y gendarmes y demás en el ámbito de la justicia, pero la verdad es que esa modalidad de liquidación de haberes entre que te pago un poco en blanco y otro poco con fondo o como compensación, digo, ¿eso no puede eventualmente también explotar en el ámbito de la administración pública? Sí, bueno, de hecho hay una gran cantidad de personal en condiciones, yo no llamaría tanto precarizados, digamos, pero que no tienen las mismas igual trabajo, igual remuneración que el personal de planta permanente. Inclusive en el ámbito de la seguridad va a existir una recomposición salarial, obviamente, sobre personal de la prefectura y de la gendarmería, y vos vas a tener en el área metropolitana un gendarme con un salario y con una función prácticamente igual a la que desarrolla un suboficial de la policía con distintas remuneraciones. Eso va a traer un conflicto y un reclamo en las jurisdicciones provinciales, Buenos Aires y otras, que necesariamente tiene que ser canalizado de manera institucional. Y con el agravante que necesita nombres, con lo cual debería ser por lo menos relativamente atractivo. Y con el agravante de que policía, quien llega digamos, a hacer ¿no? el reclamo no tiene, por ejemplo, en este caso, quienes hicieron el reclamo fueron sancionados. En una ley, si existiese una ley de sindicalización, esa persona está protegida por hacer el reclamo. Usted presentó un proyecto de esa naturaleza en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Se lo pregunto porque en las últimas horas habló el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. En algún punto se desmarcó de la provincia de Buenos Aires diciendo la verdad es que la sindicalización o no de la policía es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional, no puede hacerlo la provincia de Buenos Aires. Que yo creo que la administración provincial tiene una actitud de
de saludo 1, saludo 2, eso sí es estrictamente militar con el gobierno nacional y no se anima a avanzar en una cuestión de estas que otros países que son que le han hecho, Uruguay, Inglaterra, España, tienen sindicalización de las fuerzas de seguridad. ¿Y cuál ha sido la recepción que hubo en la comisión de trabajo había, que es la que lo está debatiendo, había muy buen espíritu de sacarlo con despacho favorable. Quizás ahora los acontecimientos nacionales y la disciplina casi dictatorial del Frente para la Victoria haga que esto no suceda. Yo espero que sí, que avancemos en el debate. Sé que el diputado Saín de Nuevo Encuentro también estaba por presentar uno, sí, creo que está de acuerdo. El diputado Britos también había presentado uno. Bueno, son disparadores de una discusión que precisamente la legislatura, que sí es un ámbito estrictamente plural y democrático, para poder consensuar y discutir. Hablando de consensuar y discutir, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, diputado se presentó hace muy pocas horas y deberán discutirlo ustedes, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, y además la reforma fiscal que generalmente todos los años acompaña la ley fiscal exactamente, acompaña el presupuesto. ¿Han tenido posibilidad de analizarlas dentro del bloque? ¿Qué posición han adoptado? Mirá, ¿cómo van a enfrentar esa discusión? Estamos en pleno análisis dentro del bloque. Mañana concurre la ministra a brindar un primer informe que ya nos adelantó a los presidentes de las distintas bancadas. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires y la ley fiscal es la consecuencia de una política de sometimiento que ha tenido la provincia de Buenos Aires a lo largo de todos estos años respecto del poder central, que va más allá de un gobierno o de otro, es lo que no logramos hacerle comprender al kirchnerismo, tanto en la nación como al gobierno provincial. Yo creo que lo entiende, es la fórmula en todo caso. Hay que conversar y rediscutir la relación entre la nación y la provincia de Buenos Aires, digamos. Y esto va más allá de un gobierno y de una gestión, porque no es una conversación sencilla, ni es una conversación que se agota. Me da la sensación de que es una forma de construcción de poder también eso, diputado. Obviamente que es una forma de construcción de poder, pero si no, bueno, digamos que el conflicto civil que le trajo tantas muertes a la Argentina, muchas más muertes que la última dictadura, que fue sangrienta y horrorosa, como fue la guerra civil, la ganaron los unitarios. Entonces vos como comunicador en tu programa decís, mire, tengo que informarle una trágica noticia, digamos. La guerra civil en la Argentina la ganaron los unitarios y este país es unitario. Se maneja con una caja central, con un poder centralizado, no con estados provinciales que son preexistentes a la República, no tiene vigencia los pactos preexistentes establecidos en la Constitución, no hay ninguna regla de juego, suscríbase, comuníquese a los organismos pertinentes. Nosotros creemos en otra cosa, creemos que las provincias son preexistentes a la nación, de hecho lo marca así nuestra Constitución, que los estados federales no se puede financiar el Estado Nacional a costilla del ajuste de los estados provinciales. ¿Pero usted no cree que es lo que está pasando? Yo no le digo obvio, que es lo que está pasando. Digo, obviamente que es lo que está pasando. ¿No? Hay dos responsables. Claro, las responsabilidades son mutuas, digamos. Por ejemplo, cuando Duhalde asumió la responsabilidad de ser candidato a gobernador, Duhalde le exige a Menem en el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que era el 10% del total del impuesto a las ganancias. Digamos, es una condición que le puso para reparar un problema que había nacido con la ley de coparticipación sancionada en el año 88, que en honor a la verdad fue un acuerdo radical peronista. Es decir, Armendáriz había cedido los puntos de hecho cuando gana Cafiero la elección. Le echa las culpas a los radicales. Sí, bueno, eso fue un acuerdo. ¿Cuándo gana la elección cómo? Yo vengo de extracción radical, digamos. Eso fue un acuerdo radical peronista. Vamos a hacer un honor a la verdad. Se termina aprobando durante la gestión de Cafiero. Pero digamos. ¿Por qué fue? Porque Armendáriz, digamos, los cedía de hecho los puntos a partir de la presión de distintas provincias gobernadas por el justicialismo. Cuando Cafiero gana la elección como gobernador, esos gobernadores justicialistas le exigen a Cafiero una nueva ley que ceda los puntos y que se estructure, y Cafiero, como tenía aspiraciones presidenciales, lo hace. Este es el verdadero relato de lo que sucedió. Obviamente que la provincia de Buenos Aires no era lo mismo, no se coparticipaba el 34%, sino casi el 50%, y la provincia de Buenos Aires no era la misma en ese momento que ahora. Participa el 34%. Claro, no se carga el 34%. Entonces, no le hace mal a nadie y no ofende a nadie contar los hechos tal cual fueron, sobre todo para aprender de ellos. Sí, son más bien chicanas en todo caso. Exacto, muy bueno, muy, diputado, muy y baja. Por ejemplo, la carga impositiva en la provincia de Buenos Aires, ¿qué van a acompañar y qué no? No, nosotros no estamos dispuestos a que se aumente la presión tributaria en la provincia de Buenos Aires. Nos parece que ya es suficiente,
el aumento de la presión tributaria y que esto necesariamente debe ser rediscutido y esperamos que el Ejecutivo acepte introducir modificaciones o tendrá nuestro voto en contra. Pero si no están de acuerdo en que se aumente la carga tributaria de ninguna naturaleza, no le van a aprobar directamente la reforma fiscal. Yo digo, si están de acuerdo en introducir algunas modificaciones, digamos, esto no quiere decir se puede ver. Si esto es a libro cerrado, que vayan contando con el voto en contra. El presupuesto prevé 13.000 millones de pesos de necesidades de financiamiento. Endeudamiento, financiamiento. 8.000 son de obligaciones ya contraídas y 5.000, digamos, es toda una melange que hacen para, con la subestimación de la inflación y otras cosas, tener los recursos para la pauta salarial. No, ahí está metido. Más o menos contemplado. Capaz que le falta porque siempre cuando tienen que escribir con el lápiz siempre se equivocan. Digamos, hasta ahora no han acertado muchas veces, pero digamos, teóricamente estaría ahí puesto. Vos fijate que nosotros estamos hablando, y recién lo escuchaba el diputado Marcelo Di Pasquale, nosotros planteamos la renuncia al pacto fiscal que le generaría 5.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires adicionales, que si vos refinanciás la deuda existente, podrías disponer de 5.000 o de 10.000 millones de pesos de endeudamiento para hacer las obras de infraestructura. Sí, pero eso es imposible, no sale, digamos, porque si el oficialismo no levanta la mano, no sale. No, eso no va a salir, pero bueno, para eso es necesario entender que el país, a pesar, digamos, de reconocer algunas cosas que pudo haber realizado este gobierno en materia de obra pública, es decir, se hicieron tantos kilómetros de ruta, es cierto, con los sobreprecios se hubieran hecho un 30% más, se hicieron tantas escuelas, es cierto, se hubiera podido hacer más, bueno, y ahora es necesario un cambio para, digamos, transformar lo que sería un crecimiento. Fíjate vos, en el tema de educación, hay un porcentaje importante en educación en el presupuesto de la provincia. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires tiene una de las peores calidades educativas del país. Entonces no se condice. ¿Ese parámetro de dónde lo saca, digamos? Del programa PISA. Claro, sí, de las mediciones que se hacen. Diputado, se nos termina el tiempo. No, le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Lo hemos barrido por varios temas. Seguramente seguiremos con el debate del presupuesto, tendremos más oportunidades. La última vez me castigó bastante, amigo, así que esta vez me fue bastante. Gracias, diputado. Marcelo Díaz, un hombre clave en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, naturalmente, porque es además el presidente de un bloque, el Frente Amplio Progresista. Están debatiendo allí todos los presidentes a ver cómo se avanza en este debate en torno al presupuesto. La verdad es que no hay muchas posibilidades reales de que por lo menos Scioli vaya a tener el presupuesto tal como lo envió él a la legislatura. Exactamente. Bueno, Albino, seguimos con más lado P. Yo veo que la presencia del diputado a vos te bajó un poquito. Me costó un poco, ya volvemos, gracias.